bueno, pues hoy hablamos de esa mentalidad de acero, que es otra de las cualidades de los alquimistas, y una de las grandes cualidades que vamos a trabajar, uno de los grandes pilares que vamos a trabajar en Alquimia Experience, ese bootcamp a final de noviembre, del 17 al 21, y del cual, bueno, pues me podéis escribir si tenéis curiosidad, o lo podéis ver también en mi perfil de Instagram, porque vamos a trabajar muchísimo el mindset en ese bootcamp, y hoy vamos a hablar de la importancia del mindset, que es una de las cualidades y una de las siguientes letras, ¿verdad?, de la palabra alquimista, la M. Hoy estamos hablando de mindset, de esa M de mindset, que es una de las cualidades principales de un alquimista, de una persona que está buscando, pues, transformar su interior, transformar sus metales en oro a través de este viaje que estamos haciendo en estas salas. Y veo que seguís subiendo, fenomenal. Vanessa, Giselle, Antonio, un gusto veros a todos por aquí. Y además el mindset es uno de los pilares de este método que trabajo, de Leadership Mindset Transformation, la transformación de la mentalidad de liderazgo, que es parte de este bootcamp, ¿no? En el que es muy importante trabajar, pues, primero el diagnóstico, ¿no? Saber verdaderamente cada persona, bueno, pues cuál es nuestro mindset, qué es lo que cada persona necesita trabajar, dependiendo donde nos encontremos. Luego yo lo llamo ese recableado, bueno, pues dependiendo de en el bootcamp y en esas mentorías uno a uno, dependiendo en la situación en la que está cada una de las personas, yo lo llamo recableado, ¿no? Pues verdaderamente el volver a hacer un reseteado, un recableado de quiénes somos, y crear esa mentalidad de acero, que es la que vamos a hablar hoy, porque eso además da esa claridad, es ese tercer paso dentro del pilar de trabajar el mindset del método MEP, de Leadership Mindset Transformation, que es una vez que se tiene ese diagnóstico, sabemos qué es lo que nos pasa, hemos cogido ese submarino ahí abajo para ver cómo estamos, una vez que hemos hecho ese recableado, hemos hecho esas obras para recablearnos, trabajar nuestras creencias limitantes, nuestro síndrome del impostor, nuestros miedos, pues ya empieza todo a verse con muchísima más claridad ahí en el fondo del mar, y ahí es donde podemos empezar solamente entonces a trabajar nuestra estrategia. Así que, pero ¿qué es la mentalidad? ¿Qué es la mentalidad de acero, ¿no? Porque para cada uno de nosotros, pues, la mentalidad de acero puede ser distintas cosas, y por eso lo importante, ¿no?, de que subáis y que cada uno vayamos a dar un poquito nuestra opinión. Y antes de proseguir, presentaros a María Pilar, gran colaboradora de esta sala, asesora y mentora de asesoras insuperables. Y yo, para los que sois un poquitito más nuevos y os incorporáis a esta sala, que me encanta ver a personas que ya sois parte y miembros clave o pilares claves de esta sala, como Marco, Lorenzo, Vanessa, Giselle, Antonio, que estáis aquí muy a menudo, y los que a lo mejor estáis abajo porque también no podéis hablar. Son pilares, y al final todos formamos parte de esta sala, ¿no? A los que sois un poquitito más nuevos, yo soy Nieves, como veis, coach ejecutiva y mentora de líderes y de emprendedores. Y junto con María Pilar y Jesús, que hoy no está por aquí, pues hemos creado esta experiencia transformadora, Alquimia Mindset, al final de noviembre, del 17 al 21, que os seguiremos hablando. ¿Qué es una mentalidad de acero? Para mí, luego iremos viendo, ¿no?, significa tener ese mindset magnético, ¿no?, de acero, que te mantiene fija en el camino, que te hace que tengas esa claridad clarísima, valga la redundancia, y firme de lo que quieres conseguir, que te hace que las relaciones, muy importante, ¿verdad?, que las relaciones con tus clientes, con tus socios, con tus familiares, con tus seres queridos sean equilibradas, y que tu vida al final, pues, esté en armonía. Esa es una mentalidad para mí de acero, ¿no? Una firmeza, una claridad, y
que te hace vivir en esa, como en un equilibrio, en una plenitud y en un equilibrio, ¿no? Que aunque efectivamente tienes esos momentos, esas montañas rusas, ¿no? O ese momento de turbulencias en ese viaje, ¿no? Cuando vas a tu isla privada, cuando vas a tu destino final, a ese propósito, a ese legado que quieres seguir, a esa isla privada, a ese punto B, ¿no? Que hablábamos ayer también, y esa mentalidad de acero que aunque hace que en ese viaje tengas turbulencias, al tener esa mentalidad de acero, lo que te hace con esa firmeza y esa claridad te hace que puedas gestionar esas turbulencias y que puedas volver relativamente pronto a encontrar ese equilibrio, relativamente pronto a encontrar esa claridad, porque las turbulencias las va a haber, ¿no? Y esto es lo que te permite esa mentalidad de acero. Cuando tienes esa claridad, cuando tienes esa firmeza y cuando te mantienes fijo en el camino, es mucho más fácil volver a tu ruta, es mucho más fácil el volver a ese destino final y tener esa mirada fija en ese destino final que quieres alcanzar. Pero también es cierto que va a haber esas turbulencias y está bien tener esas turbulencias. Pero lo que sí es cierto es que pues, muchas personas tienen éxito y yo creo que todos los tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Gente que vemos que tienen éxito y gente que a lo mejor no tiene tanto éxito, no me gusta utilizar la palabra fracasar, ¿no? Porque tiene una palabra con una connotación como muy negativa, pero sí es cierto que hay gente que dices, joder, parece que siempre les va bien, ¿no? ¿Qué hacen que parece que siempre les va bien? Parece, ¿no? Porque luego tenemos todos en nuestras vidas pues nuestras turbulencias, ¿no? Nuestros altibajos. Y yo por lo que veo, por la gente con la que trabajo, pues es esa mentalidad de acero, ¿no? Y también en mi vida personal, ¿no? Una mentalidad de acero que para mí tiene unas cuantas cualidades y formas de trabajar, ¿no? Que luego comentaré. Y lo que sí es cierto es, yo siempre digo, ¿no? Porque a veces las cosas tangibles son las que a veces nos hacen un poco abrir los ojos, ¿no? Yo siempre recomiendo, saquemos la calculadora para saber lo que nos está costando no tener una mentalidad de acero. ¿Qué es lo que nos está costando? ¿Qué es lo que te está costando no tener una mentalidad de acero en tu emprendimiento? ¿Qué es lo que te está costando el no tener esa mentalidad de acero en sacar ese nuevo producto? ¿Qué es lo que te está costando no tener esa mentalidad de acero en tu desarrollo personal, en tus relaciones, en tu plenitud, ¿no? Y nos pasa mucho, ¿no? Que de nuevo a veces en nuestra vida, bueno, pues van pasando los días y no nos damos cuenta de cosas tan importantes como puede ser eso, esa es la mentalidad, que es lo que al final nos va a ir, ¿no? el navegando por la vida. Normalmente nos planteamos objetivos, hablamos de muchos hábitos, que por supuesto la mentalidad, que luego hablaremos, hábitos es una de las bases muy importantes, ¿no? de ese mindset de acero. Pero esa estrategia, estos objetivos, tanta planificación, voy a poner un plan de acción, voy a pensar en mis clientes, etcétera, etcétera, empiezan a cojear cuando efectivamente no tenemos esa mentalidad, y a veces solamente cuando empezamos a pensar desde ese punto de vista, ¿no? De coger una calculadora y pensar qué es lo que me está costando no invertir, no trabajar en mi mindset, es cuando dices, ostras, Pedrín, me permitís la expresión, ¿no? Ostras, Pedrín, ¿qué es lo que me está costando y qué es lo que me está paralizando con lo más importante que es mi vida, que puede ser mi salud, que puede ser mi familia, que puede ser mi emprendimiento, que es mi todo, ¿no? Y pasa mucho a emprendedores y a líderes y a todas las personas en general, ¿no? Ese no trabajar en el mindset porque a lo mejor es como menos tangible. A lo mejor, ¿no? O no trabajar en nuestros miedos, en nuestras creencias limitantes porque es a lo mejor menos tangible, o porque nos da miedo el quedarnos ahí en silencio y coger el submarino e ir ahí abajo a ver qué es lo que encontramos, ¿no? Yo siempre invito, ¿no? A preguntarnos qué te paraliza, qué es lo que te está paralizando a conseguir los sueños, las metas que quieres conseguir. ¿Qué es lo que te está costando no invertir en tu mindset, no invertir en parar el pie o levantar el pie del acelerador y verdaderamente invertir, ¿no? en curar esos miedos, en curar esas heridas, en transformar ese mindset
de acero, que de nuevo siempre va a haber turbulencias, no es la perfección ni mucho menos, pero sí invertir en ese mindset, ¿no? ¿Y dónde estarías ahora? Y también lo contrario, ¿no? ¿Dónde estarías ahora si hubieses invertido en tu mindset, en esa mentalidad de acero antes, y no a lo mejor pues ahora, o no a lo mejor a los 40, que nunca es tarde, ¿no? Pero qué oportunidades, y de nuevo no hablo solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, de nuestras relaciones, de nuestro día a día, de pasarlo bien, de aventurarnos, de tomar riesgos, de divertirnos, ¿no? En nuestra vida, que al final, bueno, pues solo se vive una vez. Y yo os lo digo clarísimamente, el otro día hablándolo en otra sala, ¿no? Si yo no hubiese trabajado mi mindset, es algo que sí trabajé pues desde por un tema de equilibrio mío y necesidad mía personal, porque bueno, desde muy joven lideré empresas y había mucho estrés en las multinacionales en las que he trabajado, y siempre empecé a trabajar mi mindset, mi desarrollo personal por mi propio equilibrio, ¿no? Porque sí estaba con cierto estrés, con cierto burnout, con ciertas necesidades, ¿no? A nivel mental, y sí lo empecé a trabajar bastante. Y aún así, obviamente, flaqueé, y aún así, por supuesto, tuve esas turbulencias y las sigo teniendo, pero bueno, aprendes a gestionarlas, ¿no? Pero si no hubiese trabajado mi mindset clarísimamente, primero no estaría aquí en esta sala, muchos lo sabéis y lo he comentado abiertamente, ¿no? Y veo ya pues a personas que sois familia o miembros de esta sala, y me encanta además que sea así, que he hablado con vosotros, y nos pasa a muchos, ¿no? Ese miedo a hablar en público, ese miedo a exponernos, ese miedo a estar ahí. Pues a mí me pasaba exactamente lo mismo, o sea, no me digas de hacer un Facebook Live, no me digas de estar hablando y de abrir mis propias salas, mi complejo, que lo sabéis, con mi voz, etcétera, etcétera, etcétera. No me hubiese casado. Muchos sabéis mi historia personal, pero yo he tenido muchos obstáculos en mi vida a nivel familiar por casarme, ¿no? Con la persona que me he casado, y estoy felizmente casada. No hubiese tenido mis hijos, lo mismo por ciertos obstáculos, si yo no hubiese tenido este mindset de acero, ¿no? De firmeza, de claridad, de qué es lo que quiero hacer, y de hablar y de verdaderamente seguir mi propósito. Y no hubiese tampoco dejado mi trabajo después de 25 años y no estuviese aquí con vosotros, no hubiese escrito los libros, ¿no? Y no habría tampoco abierto mi empresa y ayudado a muchísimas personas, que es absolutamente una maravilla el poder. Entonces, cuando empiezas a plantearte y a pensar en el mindset, que es de nuevo una de las cualidades principales de un emprendedor, de un líder, de cualquier persona hoy en día, y de un alquimista, y lo vamos a trabajar muchísimo, es uno de los pilares clave en Alchemy Experience y en las mentorías grupales antes del bootcamp, y después ese mindset, ¿no? Entonces empiezas a pensar, si no hubiese trabajado en mi mindset, en mi desarrollo personal, y conociendo, quiero oír ahora también las historias, ¿dónde estaría ahora, ¿no? La verdad es que es fuerte cuando te empiezas a plantearlo de esa manera. Y de nuevo, algo tan tangible como, bueno, pues incluso si no hubiese trabajado mi mindset, bueno, pues no estaría ayudando a muchas personas a las que ayudo, incluso tomando en la calculadora, ¿no? ¿Qué es lo que me cuesta? Hubiese costado pues el no invertir en mi desarrollo personal, no invertir en mi mindset, con la calculadora en mano, ¿no? ¿Qué me hubiese costado en cuanto a mi empresa, a mi emprendimiento y a la plenitud? Y estoy segura que nos pasa a todos por igual, con lo cual es súper importante pues construir ese mindset de acero, ¿no? Y seguramente conoceréis el libro de Napoleon Hill, de Piensa y crece rico, es que siempre me sale en inglés, y habla de ser exitoso, no necesariamente rico, sino tener plenitud de ser exitoso, ¿no? Y si no lo habéis leído, la verdad es que es un clásico y os lo recomiendo, ¿no? Que habla en el capítulo 8 que a mí me encanta y lo comenté alguna vez, del poder de las decisiones.
¿no? De lo que hace que la gente sea exitosa, ¿no? El trabajar en el mindset, pero sobre todo es, bueno, cómo decides trabajar en tu mindset, ¿no? Y habla Napoleon Hill de que efectivamente si te dejas influir por las opiniones de las otras personas cuando se trata de tomar decisiones de tu vida y de tu inversión y en dónde vas a enfocar tu desarrollo personal, no vas a tener éxito absolutamente en nada, ¿no? En ningún área. Y menos sobre todo en todo lo que es todo tu emprendimiento, tu desarrollo personal. Y me encanta algo que dice, ¿no? Que dice, bueno, pues cada persona tenemos un cerebro y una mente propia. Pero es curioso cómo nos dejamos influenciar, ¿no? Por otras personas en cuanto a crear nuestro mindset o nuestro desarrollo personal, ¿no? Entonces, Napoleon Hill verdaderamente, pues muy sabiamente te dice, bueno, pues utilízalos y toma tus propias decisiones. Tienes un cerebro que es tuyo, tienes una mente que es tuya, utilízalos y toma tus propias decisiones. Y lo más importante, que le digas al mundo lo que intentas hacer. Es muy importante, ¿no? Ese poder de visualizar y decir lo que queremos hacer, pero sobre todo, llévalo a cabo antes de decirlo, es decir, verdaderamente demuestra con tus hechos y no con las palabras. Lo importante es, que me habéis oído decirlo, ¿no? Qué es lo que estás haciendo, ¿no? Qué es lo que sabes, ¿no? Esa decisión efectivamente de invertir en tu mindset, esa decisión, esa coherencia, de decir, bueno, pues quiero crecer, quiero seguir con mi desarrollo personal en la mayor o menor medida en lo que me pueda permitir, voy a seguir con mi desarrollo personal y creando este mindset de acero, que a veces es un libro, a veces es un clubhouse, a veces es ir a un bootcamp, a veces es ir a un curso, pero ese desarrollo continuo, ¿no? Que es lo que te hace tener ese mindset de acero, ¿no? Es lo importante. Y sobre todo porque, de nuevo, ¿no? Cuando sacamos esa calculadora, bueno, pues te das cuenta, ¿no? Y a veces pues te puede jugar mala pasada, ¿no? Porque te puede traer para abajo tu mindset, ¿no? Te das la vuelta, ¿no? Y te puedes decir, ¿cómo voy a empezar ahora con mis 40 o con mis 30 o con mis 20, ¿no? Que también jugamos mucho con nuestra mentalidad y con nuestros años, es algo a lo que normalmente nos agarramos mucho. O al revés, ¿no? Te puede servir de trampolín, es decir, bueno, pues efectivamente he llegado hasta aquí, no estoy donde me gustaría estar, bueno, pues voy a utilizar mi pasado como trampolín, ¿no? Hablábamos el otro día, bueno, pues voy a coger el toro por los cuernos, voy a salir del armario, me voy a tirar a la piscina y efectivamente de una vez por todas voy a trabajar en mi mindset, voy a superar mis miedos, voy a trabajar mis creencias limitantes, mis heridas y efectivamente voy a crear la vida y conseguir los resultados que verdaderamente quiero tener, ¿no? Y eso es una de las cualidades, pues eso, de los alquimistas, que lo vamos a trabajar muchísimo, ¿no? Y hay, pues, como 8 pasos, ¿no? que verdaderamente yo recomiendo, que es, pues, pensar qué es el miedo en ti o cuáles son esas creencias limitantes en tu día a día, cómo se están manifestando esas creencias limitantes y ese mindset a lo mejor que no es de acero, cómo está influyendo en tus acciones, en tu día a día, en tu familia, en tus relaciones, en tu proyecto, en tu emprendimiento. Preguntarte si eres consciente también y qué te está condicionando, y el plantearte qué es lo que vas a hacer, que ahora hablaremos, ¿no? Es decir, cuándo y cómo vas a hacer ese salto al vacío, ese lanzarte a la piscina y esa visualización, ¿no? De cómo sería tu vida con ese mindset totalmente de acero, y sobre todo el preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puede ocurrir? Y también anclarte, ¿no? Y también anclarte a qué hacer si flaqueas o qué hacer cuando flaqueas, porque todos podemos tener este mindset de acero, pero ¿qué podemos hacer cuando flaqueamos? ¿Vale? Así que me gustaría con todos los que habéis ido subiendo, me encanta aquí Pablo, Sandra, Adoración, Giselle, Antonio, Lupita, Vanessa, Óscar, Lorenzo, Marco y por supuesto Paria Pilar y todos los que estáis por aquí. Me encantaría que sigáis subiendo, lo vamos a ir invitando a que subáis, así os sentís para hacer esta sala pues,
más rica y sentirnos arropados aquí arriba. Pero me gustaría oír las experiencias de cada uno de nosotros de cómo tener ese mindset de acero y dónde estaríamos, ¿no? Yo os he comentado dónde, pues el otro día un poco pensando dónde estaría si no hubiese invertido en mi mindset, en mi desarrollo personal. Y me encantaría pues ver también las experiencias de los que estáis aquí arriba, que a muchos ya os conozco, y ver qué es lo que os hubiese costado, no haber invertido en vuestro desarrollo personal, o qué es lo que os está costando. Y también pues sugerencias, ¿no? Porque todos flaqueamos, es decir, ¿y cuál es tu anclaje? ¿A qué te agarras? ¿Qué es lo que te sirve cuando hay esas turbulencias, ¿no? Porque las turbulencias las vamos a tener. Entonces, yo en mis turbulencias, por ejemplo, para ir rompiendo el hielo, cuando tengo esas turbulencias me ayuda mucho, y siempre lo comparto con vosotros, el levantar el pie del acelerador, el contactar con la naturaleza, el ponerme en silencio, conectar con mi interior e intentar ver todo con vista de pájaro, y sobre todo recordarme que estamos aquí para disfrutar. Que hagas lo que hagas, y me lo repito mucho, haga lo que haga, estoy aquí para servir, estoy aquí porque quiero, estoy aquí porque lo disfruto, y estamos aquí para pues disfrutar de la vida, ¿no? Y eso me ayuda a mí, por ejemplo, a quitarle hierro al asunto y a reconectar o reenfocarme en esa mentalidad de acero y en esa firmeza, quitándole un poquito de hierro al asunto. A mí es como me sirve, por ejemplo, personalmente. Pero me encantaría saber pues otras sugerencias, otros tips y otras experiencias de eso, de qué os ha costado o os está costando el invertir o no invertir en el mindset y esos anclajes cuando hay turbulencias. Así que, a ver, María Pilar, ¿no? Ay, Óscar, buenos días. Adelante, sí, por supuesto. Disculpa, estoy por acá y son las 2 de la mañana y tengo que ir a dormir, pero de verdad que es una dicha, un placer escuchar. Y bueno, te cuento que esto del mindset ha jugado un papel fundamental. Cuento que cuando empecé a emprender, tomé la decisión de antes de simplemente irme y lanzarme por la borda el poder entrenar como empleado, ¿sí? Como empleado en el mismo campo, y es justo lo que ahorita estoy haciendo, ir como subiendo el escalón mientras tengo mi empresa un poco automatizada, pero creo que el mindset de empleado es mucho más fuerte, porque es como que digo, oye, mira, esto no es lo que amo, pero hace parte del proceso, y si quiero el mejor resultado en mi empresa, tengo que sacar todo de mí en medio del proceso. Ahorita hay algo que me ha costado muchísimo y quería preguntarte un poco tu opinión y tu recomendación, o la de cualquiera de los ponentes, y es, fíjate, en medio del equipo, en medio de esta necesidad de liderar, de emprender, se me está dificultando algo, y es que muchas personas de mi equipo están como llenándose de ese carácter tóxico, ¿sí? Como, oye, se hace esto porque es lo que te digo, y creo que no es lo que siento que debe tener un buen equipo, sino algo más de liderazgo donde todos se complementan. Y como jefe al mando en el momento, se me torna muy difícil poder callar mi voz y dejar que hablen con el fin de tener un ambiente controlado, pero lo hago en todo lo posible. Sin embargo, me genera un montón de estrés. Creo que es algo de mindset que tengo que tratar para poder liderar mucho mejor. ¿Alguna recomendación? ¿Cómo crees que pueda controlar un poco más esto de mi carácter, esto de quizás la humildad podría llamarse en el momento de trabajar en equipo con personas que creen saber la razón? Muchas gracias, Orca. Se ha cortado un poquitito, pero creo que sí he entendido tu pregunta. Muchas gracias por participar y por subir aquí arriba, y gracias por los horarios que son y que estés acá. Si te he entendido bien, lo voy a refrasear, ¿no? Porque se cortaba, por lo menos, no sé si por mi lado o por el tuyo. Tu pregunta era relacionada pues cómo liderar, ¿no? En un equipo donde, si he entendido bien, pues hay relaciones tóxicas,
y efectivamente, bueno, pues el saber gestionar de la mejor manera posible. Si es eso, uno, primero, efectivamente, es algo que ocurre muy a menudo, ¿no? Cuando trabajas en equipos, especialmente en equipos de alto rendimiento, incluso en equipos donde, bueno, dependiendo las personalidades, los caracteres de las personas, puede haber incluso a veces conflictos, ¿no? Conflictos, y a veces pasa cuando hay muchas personas del mismo tipo de personalidad, ¿no? Del DISC, enneagrama, etcétera, etcétera. Entonces, habría que entender un poquitito más, pero sí es cierto que lo que es muy importante como líder, y todos en el equipo son líderes, otra cosa es el cargo, pero todos tienen que tener y hay que saber desarrollarles esa capacidad de liderazgo. Uno, yo creo que para ti toda la parte de mindset, como estabas diciendo, si te he entendido bien, sería pues seguramente trabajar, a lo mejor, sin saber los detalles, si quieres escríbeme, la parte de inteligencia emocional. Muy importante, ¿no? Sabes que la inteligencia emocional es entender nuestras emociones, pero entender las emociones de otros. Y es una parte, todos la podemos desarrollar, está ahí, pero como todo en la vida, pues se puede aprender. Hay alguien que tiene micrófono, yo creo que es Pablo. Voy a ver si te puedo poner el microfonito ahora. Perdonad. La parte de la inteligencia emocional, por un lado, trabajarlo, el entenderles y a ellos sus sentimientos y el entenderles a ti. Yo siempre digo que cuando hablas desde el corazón y cuando expones tu punto de vista desde el corazón, no puedes herir. Entonces, hablar con el equipo del corazón, efectivamente, les gustará o no les gustará, pero desde el punto de vista siempre una foto, ¿no? Siendo muy factual, dando datos y cuáles son las repercusiones de dónde está, haciendo como una foto de dónde está el equipo ahora mismo, dando datos y hablando desde el corazón para que ellos mismos vean una foto. Y sobre todo, hacerles preguntas, ¿no? De, bueno, qué repercusión o cómo afecta tu actitud o lo que estás haciendo, tu comportamiento en el resto del equipo, ¿no? En el ambiente del equipo. Hay diferentes cosas que se pueden hacer, ¿no? Inteligencia emocional, el tema de coaching en equipo, ¿no? Y sobre todo el ayudarles tanto al líder como a cada miembro del equipo de esa inteligencia emocional, y que se pregunten, ¿no? Cómo mi trabajo, como bien dices, ¿no? Cómo mi actitud, mi trabajo, ¿no? Pero mi actitud también está afectando al desarrollo del equipo. No sé si con eso te ha ayudado, Óscar. Claro, muchas gracias. Pero me encanta tu respuesta porque creo que va mucho por ahí, por la inteligencia emocional, el saber que, mira, es un proceso que no tengo que vivir por obligación, sino que lo vivo por una decisión. Y creo que necesito de inteligencia emocional fuertemente para poder recibir todas estas cosas que se van como levantando como obstáculos en medio del camino. Muchas gracias, mi querida Nieves, por esta. Nada, gracias a ti. De todas formas, si necesitas alguna cosita más, me puedes escribir por privado, con mucho gusto. Muchas gracias a ti. Buenos días, María Pilar. Me encantaría tu punto de vista, saber tu experiencia en tu inversión en Mindset, o qué es lo que te hubiese costado o te está costando el invertir o no invertir en Mindset, y qué anclajes tienes cuando tienes esas turbulencias. Muy buenos días a todos. Ya sabes que nos conocemos y para mí trabajar el Mindset es algo relativamente nuevo, aunque reflexionando, como decía una amiga mía cuando estaba mal, que decía que ella salía llorada de casa, pues hay algunos que trabajan o tienen un mindset de acero, bueno, pues por su propia estructura mental, pero que, como bien hablabas al principio, eso no quiere decir que no haya que trabajarlo y no haya que mejorarlo. Entonces, yo he conseguido muchas cosas profesionales y personales gracias a esa fortaleza, pero que desde luego muchas veces caes y también te tienes que dar ese permiso de reconocer esa caída y querer volver a la situación óptima que cada uno tenemos. El trabajar el mindset, la inteligencia emocional, para mí es algo
como en título relativamente novedoso. Yo siempre digo que en la universidad nos han enseñado muchísimas cosas, pero desde luego la mentalidad y la mentalidad emprendedora no es una de ellas. Y conocer las técnicas, conocer cómo luchar contra esas creencias limitantes, pues para mí es una parte fundamental y prioritaria de la base de toda persona y de todo emprendimiento. Como suelo decir yo siempre, es el plano, los cimientos que te hacen crecer y crear un edificio absolutamente firme que luego llenarás de relaciones, de clientes, pero eso tiene que estar muy muy bien anclado para que pues no venga un terremoto y lo tire al suelo. Una forma de salir de esos momentos de turbulencias que tú decías es cambiar de entorno o de contexto en algunos casos para... si sales de esa zona donde te ha ocurrido el hecho que sea y lo visualizas como hablábamos ayer, ¿no? Desde el observador, desde fuera, pues ese cambiar de entorno ayuda a valorar, a analizar y a recolocarte. Y podría ser un tip para esa lista que vas a hacer, salir del entorno y así también escuchar los anclajes de otros compañeros. Muy buenos días, gracias y por el momento he terminado. Qué bueno, María Pilar, sí, y además es que tu método y el mío lo trabajamos ese primer pilar, ¿verdad? El mindset como pilar principal de esa casa que estamos construyendo, ¿no? Porque de ahí ya pues empiezas con esa firmeza, esa claridad, y una vez que tienes claridad pues te conviertes en imparable, ¿no? Entonces es importantísimo trabajar ese mindset. Luego, a los que os habéis incorporado, por hacer un refresh de la sala, a los que os habéis incorporado un poquitito más tarde, compartimos este resumen en el grupo de Telegram Liderazgo 360, que está en mi bio de Instagram, si pincháis en mi nombre bio de Instagram, y al cual os podéis unir y os podéis ir sumando por aquí o autoinvitando a subir aquí arriba si queréis preguntar, como ha hecho Óscar, o comentar algo. Muy importante lo que acaba de decir María Pilar, ¿verdad? Cambiar nuestra corporalidad, salir de nuestro entorno, porque en el momento, igual que nuestra mente manda mensajes a nuestro cuerpo, y eso vamos a hablar muchísimo también en Alquimia Experience, lo vamos a trabajar desde el cuerpo, desde nuestra corporalidad a la mente, porque nuestra corporalidad manda mensajes a nuestra mente. Entonces, en el momento que tenemos esas turbulencias, en el momento que nos sentimos atascados, un anclaje buenísimo, algo que funciona muy buenísimo, es efectivamente cambiar tu corporalidad, moverte, respirar, salir a dar un paseo para verlo todo con otra perspectiva, y el simple hecho de cambiar incluso tu postura a veces. Hay ciertas cosas que en PNL además se trabajan, ¿no? Como trabajamos con nuestra postura, ya nos están mandando esos mensajes al cerebro. Pues lo mismo con un cambio de postura tranquilo, salir a andar, ver todo con perspectiva, la naturaleza o lo que funcione a cada uno. Muchas gracias, María Pilar, lo añadimos a la lista. Salir de nuestro entorno, buenísimo. Buenos días, buenas madrugadas, Marco. Encantada de tenerte por acá. Hola Nieves, muy buenas madrugadas, como me dices tú, sí es la 1:36 aquí en México, pero aquí estamos con mucho entusiasmo para dar alguna opinión al respecto de lo que comentas. Pues mira, yo de acuerdo a lo que alguna vez platiqué directamente contigo, la parte del mindset tiene mucho que ver con el enfoque que debemos tener hacia los objetivos que queremos tener, y tiene que ver mucho con disciplina. Y algo que a mí, por ejemplo, siempre me ha sucedido desde niño, pues es que yo no tengo, por la parte de la educación, yo no tengo disciplina. O sea, realmente no me educaron en disciplina a mí, y yo no lo soy ahora. Ya no sé qué es mi decisión. No voy a decir que mis papás tengan la culpa, por supuesto, a mi edad, pero tengo ese origen, ¿no? Y nunca me he podido sacudir completamente, aunque sí he tenido periodos de disciplina en la vida que me han dado resultados, pero no lo mantengo, es algo que tengo que trabajar. La otra parte que quería mencionar es que no sé si a todos los latinoamericanos, pero a los mexicanos en especial, ustedes mencionaron hace rato que la parte del mindset emprendedor es algo que se puede manejar desde casa, y debería ser así,
después de la educación, pero en México eso prácticamente es cero. A mí nunca me tocó. Al contrario, siempre que traté de ser emprendedor me decían que no era algo que valiera la pena, que iba a fracasar, que era fracaso seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto. Solamente quiero establecer como los puntos, ¿no? De donde parto, para tratar de, no solo de analizar, sino de tomar un nuevo camino. Y entonces lo comparo con otros latinos y otras mujeres y hombres latinos, por ejemplo, y lo veo aquí en Clubhouse. La verdad es que los grupos de mexicanos que hay son pocos todavía. Hay muy pocos grupos de mexicanos. En general, grupos de español comparados contra los que hay de otros idiomas, especialmente en inglés, hay pocos comparados, pero mexicanos, guiados por mexicanos, todavía menos. Y creo que tiene que ver esto que estaba mencionando. Otra parte tiene que ver que mencionabas tú, ¿qué me ha costado? ¿Cuál ha sido el costo de todas estas cuestiones, no? Pues a mí me ha costado que yo ahorita seguramente yo podría tener varias empresas trabajando y podría haber viajado por muchas partes en el mundo y no lo he hecho, y tiene mucho que ese es el costo que he pagado por no haber trabajado más la parte de mi mindset. Y aquí hablo un poquito del quarter life crisis que dicen las personas de otros países, quarter life crisis y midlife crisis, que yo más bien tengo una permanent crisis, ¿no? Es más bien, la tengo permanentemente, y estoy seguro que tiene que ver con esa programación que me tiene convencido de que a mí nada me funciona, porque eso sí me he encontrado muchas veces pensando, pues sí, a los demás les sirve, pero a mí no. Y de las cosas que he probado sí funcionan por un tiempo y luego las abandono, pero yo sé que es mi falta de constancia. Pero incluso llegué en mi caso el miedo y la frustración han llegado al grado de que yo sé que cuando he probado trabajar con equipos siempre he tenido traiciones de los demás, abandonos del equipo, de la gente con la que he trabajado, pero también tengo que ser honesto porque pues dicen que las personas que trabajan contigo son un reflejo de ti, así que si ellos abandonan, si ellos traicionan, necesitaría yo ser muy honesto para decir qué tanto traiciono yo, o me abandono a mí mismo, me traiciono, o traiciono y abandono a otros. Y hasta Carl Gustav Jung decía eso, ¿no? Que el inconsciente de una persona es que proyectamos sobre otra persona es lo que no vemos en nosotros mismos y pasamos a criticarlos en los demás. Entonces, si yo los critico a ellos, seguramente yo lo tengo. Y ya nada más anclajes que yo uso, cuando digo lo que me han funcionado, aunque no han sido permanentes, poses de poder. Estas poses de poder que ha hablado Amy Cuddy, por ejemplo, de que te pones en posiciones de poder que te sientas mejor. Tapping, PNL, meditación y caminar, como ya lo habían mencionado. Muchas gracias y perdón que me extendí un poco. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Gracias, Nieves. Buenas madrugadas. No hay que disculparse, que para eso está esta sala, ¿no? Para compartir entre todos, y además es que ha dicho cosas con muchísimo valor, ¿no? El tema del tapping, el PNL, el caminar, ¿no? Que al final es ese cambio de corporalidad, esas poses de poder, esos anclajes, ¿no? Y me ha encantado lo que has dicho, no me ha encantado por las consecuencias, ¿no? Pero esa permanent crisis, ¿no? Esa crisis permanente, y que has intentado de todo. Y pasa mucho, ¿no? Efectivamente, el intentar de todo, y me puedes contestar si así lo sientes, Marco, o no. La pregunta es si has intentado de todo tú solo o si has intentado de todo de la mano de un experto. No, normalmente ha sido solo. Muy pocas veces he intentado cosas con alguien. Todo lo que he intentado prácticamente solo. Muchas gracias por compartirlo, y es lo que suele ocurrir, y a mí me ha pasado también, y soy coach y soy mentora y tengo mis formaciones como muchos de vosotros, pero hay un gran poder del acompañamiento, un gran poder de cuando vas de la mano de un experto o experta. Yo siempre digo, ¿no? Pues cuando se nos estropea el coche, yo por lo menos, bueno, no lo tengo, pero las personas que conozco normalmente no se ponen a arreglarlo ellos solos, ¿no? O la electricidad de la casa. ¿Pero por qué? Porque intentamos trabajar y crear nuestro desarrollo personal haciéndolo nosotros mismos, cuando lo mismo y con lo más importante que tenemos en nuestra vida, que es nuestra vida,
lo dejamos en manos, en la suerte, ¿no? Bueno, voy a intentar esto, voy a intentar lo otro, pero no lo dejamos en las manos de expertos, ¿no? Y eso es lo que al final cuesta, ¿no? La repercusión que tiene es muy importante, ¿no? Que seamos conscientes y por lo menos con esa conciencia, bueno, pues tomar la decisión que queramos, ¿no? Nieves, Ups. por favor, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Y digo, ¿quién es? Sergio, ¿verdad? Aquí abajo. Hola, ¿qué tal? Bueno. Me llamo Sergio, soy español, vivo en Madrid y os estoy escuchando siempre con muchísimo interés. Enhorabuena, Nieves, María del Pilar, por ser tan interesantes. Yo hay una cosa que solo le quiero decir a Marco, que me encantó lo que dijo. No seas, o por favor, intenta no ser tan negativo, porque dentro de ti hay mucha positividad y yo creo que tú puedes salir enfrente de todas esas cosas que dices, y yo entiendo que son momentos negativos, pero chicos, cuando queremos que sean positivas, lo podemos conseguir. Y me da tristeza cuando cuentas que sufres por unas cosas que te suceden, cuando creo que las podrías conseguir de una manera mucho mejor. Tómate las cosas de otra manera, ¿no? O ríete más de la vida. Por favor, yo no soy ningún aquí mago ni nada, pero me ha dolido bastante el dolor de Marco, ¿no? Que no es dolor, pero él lo está pasando mal por unas cosas que están pasando y no es necesario. Gracias a todos. Gracias a ti, Sergio. Es cierto que es muy importante saber la peculiaridad de la vida de todo el mundo para entender, ¿no? Como hablábamos antes con la inteligencia emocional, pero sí es cierto que Marco y todos los que estamos aquí somos seres totalmente ilimitados, somos seres que podemos conseguir absolutamente lo que nos propongamos, pero sí es cierto que hay que trabajarlo y bueno, pues no nos han enseñado, es cierto que no nos han enseñado, pero cosas como esta y cosas muchísimo más profundas, cursos, mentores, coach, terapias, nos pueden ayudarnos y es muy importante el pedir, pues como decía, ¿no? la ayuda de los expertos. Y un poco hablando en colación, y ahora seguimos, ¿no? Con lo que comenta Marco, y muchas gracias, Sergio, por tu participación, ¿no? y lo que acabas de comentar. Yo creo que hay 3 aspectos que forman una mentalidad de acero y no me gustaría dejar la sala porque siempre sabéis que me gusta dejar ese 1%, como digo yo, algo que podéis poner en práctica, ¿no? Obviamente el mindset es un tema muy profundo, pero 3 aspectos principales que se pueden trabajar y que forman esa mentalidad de acero y que hoy nos preguntemos ¿qué puedo hacer yo para? Cuando terminemos esta sala, ¿no? Y son tres aspectos, mentalidades, que son la mentalidad proactiva. Esa mentalidad que te hace responsable de tus resultados, esa mentalidad que no te permite justificarte ni culpar a terceros, que no te permite hacerte la víctima. Porque cuando no se tiene esa mentalidad, normalmente encontramos ese pretexto para no tomar acción, un pretexto de por qué fallamos, un pretexto de por qué no emprendemos, un pretexto de por qué no somos felices. Pues eso es lo que es muy arriesgado, ¿no? Como dice Tony Robbins, el famoso Tony Robbins, que lo habréis escuchado, ¿no? No es la falta de recursos por lo que fallamos, es la falta de intención. Tenemos que tener esa mentalidad, como también decía Napoleon Hill, el poder de las decisiones, el poder de la intención, el poder del hacer. Yo no soy, yo no tengo, no sé cómo, ¿no? Es verdaderamente el hablar y cambiar el vocabulario que tenemos, ¿no? El cómo nos hablamos con nosotros mismos. Yo voy a hacer, yo voy a tener, yo estoy teniendo, yo estoy construyendo, yo estoy aprendiendo, ¿no? El poder de las palabras. Esa es la primera, ¿no? De crear esa mentalidad de acero, ¿no? Entonces, que nos preguntemos todos hoy, ¿qué puedo hacer o qué puedo continuar haciendo para seguir teniendo incluso más? Yo creo que hay que cambiar el vocabulario que tenemos con nuestras palabras, incluso más es mi mentalidad proactiva. ¿Qué puedo hacer hoy cuando terminemos esta sala? Luego es la mentalidad de contribución, ¿no? También empezar
con esa mentalidad de servir primero antes de esperar recibir. Cuando empiezas a dar, cuando empiezas a dar, a saber que hay abundancia, a contribuir, y por eso lo importante de estas salas, ¿no? Que todos estáis contribuyendo y de verdad muchísimas gracias de corazón. Cuando empiezas a dar, cuando empiezas a contribuir, cuando empiezas a ayudar, es cuando al final las cosas te vuelven, cuando verdaderamente mandas esos mensajes al mundo, al final esa abundancia te vuelve, y la gente que tiene esa mentalidad de acero, esa claridad, esa firmeza, ese sé que voy a ayudar, es lo que hace, primero da para luego recibir. Y luego la tercera es esa mentalidad de alto desempeño. Esa mentalidad de acero, para tenerla tienes que tener una mentalidad de alto desempeño, ¿no? Yo creo que para mí es lo que casi detona todo, y lo ha comentado también, creo que ha sido Marco con el tema de los hábitos, ¿no? Es ese combustible que lanza el cohete al espacio, ese que verdaderamente lo que haces en ese día a día, lo que te hace sentir que verdaderamente lo que estás haciendo es valioso, y lo que te hace moverte hacia los resultados. Y yo siempre recomiendo trabajar en 4 áreas, que de nuevo las trabajaremos muchísimo con el tema de la corporalidad en el bootcamp. Primero, la psicología, cómo piensas, cómo te comportas. Hay que controlar nuestros pensamientos y controlar el vocabulario que utilizamos, ¿no? Entonces, ser conscientes, ¿no? Pues por ejemplo, como ha dicho Sergio, que yo creo que se ha ido, ha bajado. ¿Cómo nos estamos hablando? ¿Cómo estoy pensando? ¿No? Que ahí es donde también a veces necesitamos una mano de un experto, ¿no? Porque hay que recordar, y lo hablamos el otro día en el webinar, ¿no? Que tus pensamientos detonan tus emociones, que detonan tus acciones y que definen tus resultados. Entonces, muy importante, ¿no? El pararse hoy para decir, bueno, si quiero desarrollar esa mentalidad de alto desempeño, luego pasar el resumen por Telegram. Bueno, ¿cómo me estoy hablando, no? Luego, dentro de la mentalidad de alto desempeño, la fisiología también, lo ha comentado María Pilar, ¿no? El activar nuestro cuerpo, el activar el nivel de energía. Una persona con una mentalidad de acero tiene que tener una energía, y a veces no es el movimiento, ¿no? Sino es la fisiología, también es unas respiraciones, es ponerte saludable, es sentirte un poquito más flexible, o si piensas que a lo mejor te sobran algunos kilillos. Yo me he visto muchas veces en esas circunstancias, que soy mujer yo, para arriba, para abajo. Bueno, pues saber dónde tu nivel de energía está, independientemente de los kilos, ¿no? Dónde te sientes flexible, dónde te tienes a gusto, dónde te sientes con energía, ¿no? Luego la productividad, Marco, yo creo que lo has comentado, ¿no? La gente que falla no produce. La gente que tiene éxito es la que produce. Y mucho de lo que tiene que ver con cómo de productivos somos es cómo manejamos nuestro tiempo, cómo manejamos nuestras prioridades, y al final nuestras prioridades vienen de nuestra claridad, de lo claro o no claro que tenemos, que de nuevo volvemos ahí al mindset, ¿no? Y igual que para hacer este chequeo, ¿no? Del mindset, de lo que me está costando en mi vida, el invertir o no invertir en mi mindset, yo también siempre pregunto, ¿no? Con las personas con las que trabajo, bueno, pues tu productividad al final son tus resultados. Y me dices que tu emprendimiento, tu liderazgo, tu salud es prioridad, enséñame tu calendario. Enséñame cuánto tiempo al día estás bloqueando para tu emprendimiento. Dime cuántas horas al día estás dedicando a buscar trabajo, o a emprender, o a lanzar tu proyecto, ¿no? O a estar con tu familia, en tus relaciones. Es muy importante esa productividad. Y el autodesarrollo también, ¿no? Cuánto tiempo estás dedicando al desarrollo personal, a convertirte en el experto que quieres ser, o en la experta que quieres ser, ¿no? Y verdaderamente en preocuparnos, ¿no? de ser mejor personas y de seguir con ese desarrollo personal. Entonces, hay 3 cosas, efectivamente, que esos 3 aspectos principales: mentalidad proactiva, el tener esa mentalidad constantemente de qué puedo hacer yo para seguir trabajando este mindset de acero, y ahí haz esta pregunta, ¿no? De ahí van a salir más cosas. Esa mentalidad de contribución, cómo puedo lanzar mi mensaje al mundo, incluso cómo puedo valorar, porque seguramente lo estés haciendo, ¿no? Incluso más todo lo que yo estoy haciendo, porque a veces hacemos mucho, pero no nos reconocemos los éxitos.
y esa mentalidad de alto desempeño, que es también la tercera que forma ese mindset de acero, y que a la vez es trabajarla en 4 bloques, ¿no? Psicología, tus mentes, tus palabras, tu vocabulario, tu fisiología, trabajar tu nivel de energía y tu productividad, es decir, tener claridad y enfocarte en lo que quieres conseguir, y el desarrollo personal, ¿no? Esos bloques son muy importantes para esa mentalidad de acero, que os quería compartir hoy, pero seguimos teniendo minutitos, pero no quería terminar la sala sin dejaros ese 1% que siempre nos gusta dejar en esta sala para que luego sigáis desarrollando a lo largo del día, y con lo que ha comentado Marco y Sergio, pues yo creo que venía perfecto a colación. Me encantaría seguir añadiendo cosas a esta lista que estamos haciendo entre todos y que luego la comparto en el grupo de Telegram. Lorenzo, buenos días. Buenos días, Nieves. Buenos días a todos. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre el mindset, habilidades y demás. El mindset se me hace vital, porque aprender una habilidad creo que es más fácil. Creo que es más fácil aprender a escribir de forma persuasiva, copywriting, que salir de un bucle negativo en el cual te has metido. Eso es bastante más difícil. Entonces, bueno, para mí es vital. Para mí el mindset es etiquetar las emociones, no sé, como hurgar en ellas, removerlas, entender cuál es el problema a través de esas emociones y conseguir respuestas para luego poder modificar tu comportamiento. O sea, ¿cómo me siento? ¿Qué pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Qué pasaría si no me siento así de esa manera? Al final, cuando estás en una situación negativa, siempre hay un beneficio oculto, aunque parezca absurdo. Muchas veces no haces cosas y dices, voy a fallar, se van a reír de mí. Siempre hay un beneficio oculto. Entonces, creo que a través de las emociones se puede descubrir cuál es el beneficio oculto contra las emociones y modificar el comportamiento en definitiva. Porque el costo que tiene es alto. El otro día hablábamos de ir del punto A al punto B, y el costo es ese, es no llegar al punto B. Y bueno, simplemente cuando estás en un hoyo, lo mejor que puedes hacer es levantar la cabeza. Gracias. Gracias a ti. Frase del día. Cuando estás en un hoyo, Lorenzo, muchísimas gracias. Levantar, ¿no? Levantar la cabeza, cambiar tu corporalidad, salir de ese bucle, pero ya, que es muy fácil decirlo, cuidado. Pero efectivamente el salir de ese bucle, el pedir ayuda y efectivamente el hacer, aunque sean cosas pequeñas, que a veces también nos paralizamos, ¿verdad? Porque, bueno, pues es que para salir de este bucle tengo que lanzar mi proyecto ya para mañana en 24 horas. No, señora, a lo mejor es empezar a meditar, a lo mejor es empezar a tomar un pequeño hábito que te sirva, ¿no? Para cambiar tu motivación y tu mindset, ¿no? Tu mentalidad, escribir, andar, hacer ejercicio, respiraciones, escuchar, leer, aprender algo, ¿no? A veces son esas pequeñas cosas las que verdaderamente nos marcan la diferencia y nos hacen clic y nos hacen salir de ahí. Y me encanta algo que has dicho, ¿no? De las habilidades, ¿no? Que efectivamente es mucho más fácil, porque al final el conocimiento, la confianza es conocimiento puesto en práctica, ¿no? O metido en nuestra corporalidad, es decir, es saber la teoría pero ponerlo en práctica, y eso a lo mejor casi lo podemos hacer solos, ¿no? Pues efectivamente, como bien dices, aprender una nueva habilidad y poquito a poco ponerla en práctica. Muchísimas gracias, Lorenzo, por tu contribución. Muchísimas gracias. Buenos días, Giselle. No sé si nos puedes compartir algo. ¿Estás corriendo? ¿Estás andando? ¿Ya estás en casita? Buenos días, estamos en casa pero activados haciendo más ejercicio hasta las 9 y escuchándolos a ustedes, que me encanta pues hacer la combinación de estas cosas, porque ahorita lo estaba comentando con mi compañera, que a veces también es el querer abarcar mucho, pues terminas como que no estando ni en un sitio ni en el otro, ¿no? Pero no podía evitar estar en esta sala porque me gusta muchísimo, así que bueno, la estoy disfrutando y nada, que tengan un excelente día. Continúo nuestros 3 minutos que quedan. Gracias. Gracias, guapetona. Muchísimas gracias siempre por estar por acá, y sobre todo que podamos contribuir, ¿no? Que contribuya a algo.
a veces el querer hacer varias cosas a la vez, y a mí me encanta lo que haces tú también. Muchas veces cuando hago ejercicio, pues mato 2 pájaros de un tiro, pues escucho un TED Talks o incluso escucho un Clubhouse o algo que me motive, ¿no? A veces es simplemente música, ¿no? Pero hay ciertas cosas, aunque decimos que el multitasking o la multitarea no es posible, este es un ejemplo de que sí, ¿no? Que a lo mejor el hacer ejercicio y escuchar algo a la vez, siempre que se haga con presencia plena, como hablábamos el otro día. Muchas gracias, Giselle. Buenos días, Antonio. Encantada de tenerte por acá. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues nada, el mindset, qué cosa tan importante, ¿no? De hecho, en la próxima sala que estoy haciendo voy a dedicar un día precisamente a eso, al mindset dentro de los lanzamientos digitales. Yo, entre todas las cosas que puede existir detrás del mindset, sí me voy a enfocar en una. Bueno, yo a lo largo de toda mi vida, pues me he trabajado mucho en mí mismo y el mindset, aunque es verdad que en los últimos años he trabajado muchísimo más, he puesto muchas cosas al límite para ir superando y teniendo esa mentalidad de acero, pero sí hay una cosa que quiero recalcar, que bueno, yo os voy a contar una anécdota. Y fue durante el tiempo que estaba trabajando por cuenta ajena y bueno, y a la vez estaba con mi proyecto digital, echando algunas horas más extras que en mi proyecto digital, pues en mi entorno laboral, allí en mi trabajo, había mucho. Un segundito. Ah, sí, digo, no sé si se ha cortado. Sí, adelante. Sí, la alarma de la nena que tiene que comer. Eso, que sí detecté de que había mucho ambiente, gente que se estaba quejando constantemente. De hecho, una de mis amigas, pues todos los días venía con mala cara, quejándose, y un día yo le dije, mira, vamos a dedicar los jueves a las 4 de la tarde, nos vamos a ir a tomar un cafelito y te quejas todo lo que quieras. El resto de la semana no quiero ni una sola queja. No quiero vivir con gente que esté quejándose todo el día. Bueno, se puso conmigo, ay, qué mal amigo, ay, que no sé cuánto. Después vino y me pidió perdón. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso hay un Antonio que ha estado inconscientemente, no sé, 25 o casi 30 años viviendo en la queja. Y es algo que odio ahora mismo. Odio quejarme, odio a la gente que se queja porque no toman la responsabilidad de su propio cambio, de su propia transformación. Y simplemente ese es el dato que quería aportar hoy aquí. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, Antonio. Ahora darle comidita a Almita, a la pequeña Almita. Muchas gracias, porque además es un punto importantísimo, ¿no? El hacerte responsable de tus decisiones, hacerte responsable de tu vida, porque de nuevo, quienes somos hoy, 14 de septiembre, lo hemos creado nosotros. A veces inconscientemente, a veces más conscientemente, ¿no? Pero efectivamente no nos podemos quejar, o nos podemos quejar, pero sobre todo lo que sí es importante es que hagamos algo al respecto, ¿no? Para cambiarlo. Y qué buena técnica, ¿no? El cuando tienes una persona en un equipo así que puede ser un poquito tóxica, decir, venga, vente, tomamos un cafetito, desahógate, pero dentro del equipo, porque yo siempre digo, en un equipo, pues sobre todo, si todo va bien, pues se puede crear muy bien ambiente, pero en el momento que hay una persona tóxica, qué fácil es que verdaderamente hagan un ambiente tóxico. Enseguida todo lo bueno y lo malo se comparte enseguida. Son las 8:01, pero no me gustaría dejar a nadie pues sin querer hablar, así que todavía tenemos por aquí a Lupita, Doración, Viren y Gabriel, así que tenemos, si os parece, para una persona a que comparta, a que algunos, si queréis compartir alguna experiencia, qué es lo que os ha costado, para bien o para mal, esa inversión en mindset, y algún anclaje que a vosotros os funcione. Alguien más que quiera compartir hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Bren desde la India y tengo 25 años. Pues yo vi el estado como de este tema, que mindset, pues es muy importante hoy en día, como los niños no tienen éxito y como por eso no pueden tener un mindset positivo, pero
equipo es muy importante porque ahí pueden ver que hay muchos chicos que no se pueden ser no se pueden tener responsabilidad de cualquier trabajo solo porque no tienen mindset. Y mindset podemos crecer desde pequeño. Si tenemos un ambiente perfecto, positivo, claramente vamos a tener un mindset excelente o bueno o positivo. Si no hay, pues no podemos tener. Porque yo he visto que tengo amigos desde infancia y algunos tenían planes, algunos tenían como éxitos, pues están trabajando en lo mismo y ya ellos han logrado. Pero los demás que no tienen nada planeado todavía están buscando qué es lo que tienen que hacer. Por eso yo pienso que es muy importante hoy en día en las clases de la escuela debería tener una sesión de mindset. Una sesión en que hablamos de las cosas positivas. Porque acá podemos ver que en India y en todos los países hay muchas personas que están haciendo